Lucía heredó una casa en un pueblo casi fantasma. El testamento de un pariente lejano, uno del que su familia nunca hablaba, tenía una sola regla, una advertencia muy clara: no entres al sótano. Pero a Lucía nunca se le dio bien seguir reglas sin sentido. ¿Por qué le prohibirían entrar a una parte de su propia casa? La curiosidad siempre había sido su mayor debilidad y, esta vez, no sería la excepción. Los primeros días fueron de una calma casi desconcertante. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas sucias. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos, pero esa calma se rompió. Empezó con un ruido sordo, justo debajo de sus pies. Al principio pensó que eran tuberías viejas o quizás ratones, pero pronto se dio cuenta de que no era algo aleatorio. Los ruidos eran pasos, pasos que imitaban los suyos. Si caminaba de la sala a la cocina, un eco fantasmal seguía su ritmo desde abajo. Si se detenía de golpe, los pasos subterráneos también se detenían. La lógica le decía que era su imaginación, el estrés de la mudanza, la soledad de la casa. Pero el miedo, ese instinto primitivo, le susurraba otra cosa. Esa noche, el sueño fue imposible. Cada vez que se movía en la cama, un crujido similar resonaba desde el suelo, como si un espejo oscuro reflejara cada uno de sus movimientos. A la mañana siguiente, cansada y con los nervios de punta, decidió que ya era suficiente. Tenía que encontrar la fuente de esos ruidos. Tenía que encontrar la puerta del sótano. La buscó por toda la casa, hasta que finalmente, detrás de un pesado y polvoriento armario en el pasillo trasero, la encontró. Era una puerta de madera oscura, reforzada con hierro. Tenía 3 cerraduras antiguas, cubiertas de óxido, pero algo le heló la sangre. Una de ellas, la del medio, ya estaba abierta. Alguien había estado allí, o algo nunca se había ido. A pesar del escalofrío que le recorrió la espalda, la curiosidad pudo más. Tomó una linterna, giró las 2 cerraduras restantes y empujó la pesada puerta. Un olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y dulce, subió desde la oscuridad. El aire se volvió denso, pesado, como si la presión estuviera aumentando. Bajó los escalones de piedra con cuidado, uno por uno. La luz de su linterna parpadeaba, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ella. Al llegar al final de la escalera, lo que vio la dejó sin aliento. No era un sótano normal, era una galería subterránea. Un túnel largo y estrecho que se perdía en la penumbra. Y las paredes estaban cubiertas de retratos. Decenas, quizás cientos de ellos. Pero no eran pinturas normales, eran imágenes de personas que parecían demasiado perfectas, casi artificiales. Tenían la piel tan lisa como la porcelana, expresiones faciales congeladas en sonrisas vacías o miradas perdidas, y unos ojos que carecían de cualquier chispa de vida. Algunos de los retratos parecían muñecos de tamaño real, otros estatuas humanas capturadas en un momento, y otros, los más perturbadores, eran versiones extrañas y alteradas de gente que parecía haber sido real. A medida que avanzaba por la galería, los retratos se volvían más y más inquietantes. Vio a un hombre que había modificado su cuerpo para parecerse a un ángel caído, con cicatrices donde deberían haber estado las alas. Otro retrato mostraba a una mujer cuya piel había sido tratada para imitar las escamas de un reptil, y otro más a una figura que parecía hecha de cera derretida, a medio camino entre lo humano y lo monstruoso. Todos compartían la misma expresión vacía, la misma ausencia de alma en la mirada. Era como un museo de horrores, una colección de intentos fallidos por dejar de ser humano. Una sensación helada la invadió. Sentía que la observaban. Giró la cabeza bruscamente, barriendo la oscuridad con la luz de la linterna, pero no había nadie. Solo las caras silenciosas y juzgadoras de los retratos. Siguió caminando, con el corazón martilleando contra sus costillas, hasta que llegó a una pequeña mesa cubierta de una gruesa capa de polvo. Sobre ella, solitario, había un viejo cuaderno de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. El título, escrito con una caligrafía elegante y siniestra, decía: Los imitadores. Pasó las páginas con cuidado. Cada una describía un caso, una historia. Eran diarios de personas consumidas por una obsesión, la de convertirse en algo más, algo inhumano. Anhelaban la perfección de una estatua,
La belleza artificial de un maniquí, la quietud eterna de la muerte. Querían escapar del dolor, del miedo, de las emociones. Querían dejar de sentir. El autor del cuaderno documentaba sus transformaciones, sus rituales, sus cirugías grotescas. El texto final de cada entrada era escalofriante. Algunos, decía, volvieron a la normalidad. Otros, simplemente, desaparecieron. Y unos pocos, siguieron evolucionando. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido detrás de ella, un arrastre lento, casi imperceptible, como si algo pesado se estuviera deslizando por el suelo de piedra. Se quedó congelada, conteniendo la respiración. Lentamente, muy lentamente, se giró. Al final de la galería, justo en el límite de la luz de su linterna, había una figura. Estaba inmóvil. Era alta y delgada, de un blanco pálido y brillante, como si estuviera hecha de porcelana. Podía ver finas grietas en su cuello y en sus manos, y sus ojos estaban pintados. 2 círculos negros y sin vida sobre un rostro inexpresivo. Lucía retrocedió instintivamente. En respuesta, la figura dio un paso. Un movimiento rígido, antinatural, como una marioneta aprendiendo a caminar. Luego otro paso, y otro. Imitaba la forma humana, pero era una copia torpe, imperfecta. No caminaba, ensamblaba movimientos. Lucía no esperó más. El pánico se apoderó de ella y corrió. Corrió por la galería, pasando junto a los retratos de ojos vacíos que parecían seguirla. Subió las escaleras de 2 en 2, con el sonido de los pasos rígidos persiguiéndola. Llegó a la puerta del sótano y la cerró de un portazo. Pero los pasos no se detuvieron. Continuaron subiendo. Golpe. La madera vibró. Otro golpe. Se oyó el crujido de la madera astillándose. Otro golpe más fuerte. Desesperada, Lucía buscó algo con que bloquear la puerta. Vio el pesado armario y con la adrenalina corriendo por sus venas, lo empujó contra la puerta con todas sus fuerzas. Los golpes cesaron. El sótano quedó en un silencio absoluto. Lucía se apoyó contra el armario, jadeando, con el sudor frío corriéndole por la frente. Pensó que estaba a salvo, hasta que escuchó una voz, justo detrás de ella. Una voz que sonaba como un susurro en su propio oído. Dijo su nombre. Lucía. Era su propia voz, exactamente igual. El terror la paralizó. Se dio la vuelta, tan despacio que el mundo pareció moverse en cámara lenta. Y allí estaba, la figura de porcelana. Pero ya no era blanca e inexpresiva. Ahora tenía su cara, tenía sus ojos, pero estaban vacíos, huecos, como los de los retratos. La figura sonrió, una sonrisa que se estiró demasiado, antinatural y aterradora. Y con su misma voz dijo: «Te he estado imitando. Ahora tú me completarás». Lucía intentó gritar, intentó correr, pero ya era demasiado tarde. La figura ya estaba sobre ella, y sus manos frías, agrietadas como la porcelana, se cerraron sobre su rostro. Desde ese día, una nueva pintura cuelga en la galería del sótano. Un retrato perfecto, con la piel lisa, una expresión congelada y unos ojos sin vida. Y la casa, en el pueblo olvidado, espera en silencio a su próximo heredero. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima.